Bueno, buenas tardes a todos. Perdón un poquito por la demora, pero eh, un poco entonces la idea de la conferencia es contarles de la licitación de bonos de hoy, contarles un poco el contexto eh, y, y bueno, y cómo un poco estamos parados entonces hasta ante esta nueva situación de lo que son los mercados internacionales y lo que ha sido esta turbulencia cambiaria que hemos visto últimamente. Entonces déjenme arrancar primero por darle el resultado de la licitación. Hemos licitado dos bonos en pesos a tasa fija, uno a 5 años y otro a 8 años, ¿sí? En el caso del bono a tasa fija a 5 años, hemos aceptado ofertas por 36.872 millones de pesos a una tasa del 20%. Y en el caso del bono a tasa fija a 8 años, hemos aceptado ofertas por 36.378 pesos a una tasa del 19%, lo que da un total de 73.249 millones de pesos, ¿sí? Bueno, para mí lo importante de destacar aquí son dos cosas. Una, que hemos podido hacer esta licitación, tal vez en lo que fue el peor día para los mercados emergentes del año. Y hago hincapié nuevamente en esto, es una licitación en pesos a tasa fija y a largo plazo. Es decir, un mayor voto de confianza por el país, por este presidente y por las políticas económicas que estamos siguiendo, realmente imposible de ver, ¿no? Entonces, este punto quiero hacer de vuelta mucho hincapié porque no es común en un día como hoy ver una cosa así. Y también confirmar lo que hemos anunciado la semana pasada con respecto a que hemos iniciado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de manera preventiva, habíamos dicho. Y es exactamente así. Lo que hemos hecho fue reconocer que hay un nuevo escenario internacional, ¿no? Un poco más, una mayor turbulencia financiera. Y como ustedes saben, en nuestro camino gradual hacia el equilibrio fiscal, todavía dependemos del financiamiento y Argentina es un país que depende mayormente del financiamiento externo, ¿sí? Un país que todavía no tiene un mercado de capitales muy desarrollado. Entonces, previendo una posible situación más, si se quiere, más no tan favorable de los mercados internacionales, fue que primero prefinanciamos en los 2 primeros meses del año gran parte de lo que iban a ser las necesidades de financiamiento del 2018. Y una vez de alguna manera presentada, no diría confirmada, pero presentada esa mayor turbulencia que estaba afectando a los mercados, de vuelta, preventivamente decidimos acceder a este crédito que está negociando el ministro Duhovne con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, nosotros dijimos que no era que no había financiamiento para el país y de vuelta, no creo que pueda haber una confirmación más contundente que esta con respecto a lo que habíamos dicho, porque, insisto, no es que hemos colocado un bono en dólares a corto plazo afuera, hemos colocado en uno de los peores días del año para los mercados un bono en pesos a tasa fija y en el largo plazo. Lo que, insisto, es la muestra más contundente de la confianza que sigue inspirando el presidente Macri, nuestras políticas económicas y la confianza que hay
en el país. Nicolás. Gracias, Toto. Buenas tardes a todos. Unos breves comentarios para complementar lo que les decía Luis. En primer lugar, quiero resaltar la coordinación con la que hemos funcionado en estos días. Era imprescindible y dimos una muestra más de que funcionamos todos juntos para llevar tranquilidad y para que nuestras políticas lleguen a buen curso. Entonces hoy tuvimos un Banco Central trabajando de una manera determinada, que era consistente con la emisión de deuda que iba a hacer el Ministerio de Finanzas. Nosotros pusimos nuestro granito de arena también, dando a conocer el resultado fiscal de abril hoy por la mañana para ratificar que nuestra política fiscal va por el camino correcto. Como ustedes han podido ver, en el mes de abril hemos logrado tener un enorme diferencial entre el crecimiento de los recursos y el crecimiento de los gastos. Entonces empezamos ya a torcer el rumbo del déficit en un trabajo que ya lleva mucho tiempo, pero cada vez es más visible. Los ingresos crecieron al 21% interanual, los gastos al 14%, es decir, que están mostrando una caída en términos reales como no se había visto en la Argentina en la historia contemporánea, con una caída del déficit primario de casi 50% respecto del año pasado en términos nominales. Es decir, que ha caído a la mitad el déficit con respecto al déficit que teníamos un año atrás. Y eso muestra también nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Siempre dijimos que queríamos llevar adelante una política fiscal gradualista para cuidar los distintos objetivos que tenemos, crecer, converger al equilibrio fiscal, proteger a los más vulnerables, pero a su vez que estábamos listos para reaccionar en caso de que las circunstancias internacionales lo requiriesen. Y por eso, cuando empezamos a ver turbulencias en el mercado, no dudamos en buscar financiamiento preventivo del fondo, pero que, como pueden ver, se complementa con el financiamiento de mercado. Seguimos teniendo un acceso muy fluido a los mercados y entonces hoy podemos mostrar que somos uno de los países que se ha anticipado correctamente a un escenario internacional cambiante, combinando el acceso a los mercados con el financiamiento que estamos negociando con el FMI. Hoy está viajando parte de mi equipo y del de el ministro Caputo a Washington y estamos entonces avanzando en esas negociaciones. Vemos el futuro con muchísimo optimismo. Pensamos que hemos dado muestras de que tenemos todas las herramientas disponibles para llevar tranquilidad a los argentinos, que lo estamos haciendo y que vamos a seguir trabajando todos los días para mantener esto que ya teníamos, una economía argentina creciendo, donde hace 7 trimestres que estamos creciendo con un fuerte incremento en la inversión, con el empleo creciendo, donde el año pasado logramos una fuerte baja en la pobreza, donde las exportaciones están reaccionando, cosa que no ocurría hace muchísimos años en la Argentina. O sea, desde el año 2011 que las exportaciones industriales en la Argentina no crecían y el año pasado comenzaron a reaccionar y este año se están acelerando. Entonces, hay muchísimas cosas buenas que están pasando en la economía argentina, que un poco la turbulencia cambiaria, agravada en la Argentina por la falta de costumbre con el tipo de cambio flotante, estuvieron nublando, pero estamos convencidos de que tenemos todas las herramientas para que nuestro programa de Cambiemos, del presidente Macri y de todo su equipo siga adelante. Así que no sé si... Excelente. Sí, buenas tardes. Para el ministro Liliana Franco de Ámbito, para el ministro de Finanzas Caputo. ¿Usted considera que Argentina tuvo una crisis cambiaria, cosa que no le pasó al resto de los países por efecto de la suba de la tasa de Estados Unidos? ¿Usted considera que la crisis cambiaria ya está superada? Y finalmente, ¿cuántas LEVAC se rescataron? Gracias. Bueno, de las LEVACs... Tengo el número que me pasó ahora el presidente del Banco Central, pero mejor que lo anuncie él. Sí puedo decir que, como esperábamos, no hubo ningún problema, pero mejor que los números los anuncie el presidente del Banco Central. Con respecto a la crisis cambiaria, yo la llamo más una turbulencia.
Pero bueno, la reacción de hoy de los inversores muestra de alguna manera que cuando uno está haciendo las cosas bien, entonces no hay que preocuparse más de la cuenta, hay que ocuparse, y es lo que nosotros hemos hecho, y realmente creemos entonces que estamos volviendo a un escenario seguramente de menor volatilidad, porque digamos, situaciones como esta generalmente muestran mucha confianza también en los mercados locales, en el resto, digamos, de los inversores institucionales también. Claramente es una señal que no le pasa desapercibida a nadie, por lo tanto no puedo hacer futurología, pero digamos que así debiera ser. Una pregunta para cada uno. La primera para usted, ministro Duhovne. Hoy se conoció el dato de inflación del 2,7% que dio a conocer el INDEC. Usted había manifestado en anteriores ocasiones que la inflación iba a bajar en la República Argentina, en particular después de mayo. Ayer dio unas declaraciones que me parecieron muy realistas y quería volverle a preguntar si le parece que después de todo esto la inflación en realidad va a seguir bajando en la República Argentina. Gracias, Carlos. Sí, estamos convencidos de que la inflación va a bajar en la Argentina. Si uno mira la inflación del 2016 y la del 2017, vemos una clara tendencia a la baja. La inflación de abril estuvo influida por una fuerte suba en los precios regulados, la normalización tarifaria del mes de abril. En mayo no tenemos suba de precios regulados y creo que todo indica de que en mayo vamos a tener una tasa de inflación más baja que la del mes de abril. Por supuesto, si el tipo de cambio no hubiera tenido este episodio de estos días, hubiera sido marcadamente más baja que la de abril, pero aún pensamos que tenemos buenas chances de que la inflación de mayo siga el camino descendente y que eso continúe en los meses posteriores. Por supuesto, todo depende del contexto y, por supuesto, reconocemos que el episodio por el que pasamos en estos últimos días algún impacto en la inflación de mayo va a tener, pero pensamos que el camino descendente de la inflación no se detiene. La otra pregunta es para usted, ministro Caputo. Básicamente usted habló de una colocación hoy y quería preguntarle en particular cómo ve en esta crisis, digamos, el futuro financiero de la República Argentina y cómo están las necesidades de financiamiento de aquí hasta fin de año. Si se va a seguir financiando en el mercado local y a estas tasas como las que pagó hoy el gobierno. Bueno, como ya habíamos dicho, nosotros no vamos a estar haciendo ninguna emisión en el mercado internacional por el resto del año, del 2018. Es posible que también pueda darse el caso que no tengamos que hacer ninguna colocación internacional en el año 2019, dependiendo de las negociaciones que está llevando a cabo el ministro Duhovne y por supuesto también de lo que van a ser, de lo que es el contexto internacional. Pero es digamos, la idea siempre es seguir reduciendo la dependencia externa que Argentina ha tenido tradicionalmente del financiamiento, como digo, internacional o del financiamiento externo. Es muy positivo que haya pasado la ley de mercado de capitales la semana pasada. Esto sin duda va a ser un aliciente muy importante para aumentar el nivel de instrumentos que va a permitir un mayor ahorro interno, mayor alternativa de inversión y de ahorro para los argentinos, así como también una mayor fuente de financiamiento, en particular para las pymes y para el resto de las empresas. Entonces, el objetivo sigue siendo siempre el mismo, que es aumentar nuestra capacidad, nuestro mercado de capitales, aumentar nuestra posibilidad de ahorro interno, reducir la dependencia de financiamiento externo para eventualmente, como se dice, cuando hay un shock externo,
tener mejores herramientas para recorrerlo. Sí, buenas tardes. Fabián Quinta, de la agencia TELAM. Para el ministro Caputo, ¿qué porcentaje de estos 73.000 millones fueron colocados dentro del propio Estado? Nada, no hubo participación de entes del sector público, ninguna. Sí, buenas tardes. Mariel Direnarda de Radio Mitre. Dos preguntas. Hoy el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, o mejor dicho, trascendió que menciona que cuando era Prat Gay, ministro de Economía, había propuesto metas de inflación difíciles de cumplir. La pregunta entonces es, su opinión, Duhovne o Caputo, sobre esto, por qué eran tan difíciles de cumplir, y en el marco de la confianza que usted dice que desde el exterior llega, ¿por qué hay tanta desconfianza interna de que el 15% de inflación, con un 9 ya que llevamos a esta altura del año, no se va a poder cumplir? Las metas de inflación que tuvo la Argentina establecidas en enero de 2016 fueron metas que se pusieron con poca información todavía sobre cuál iba a ser el curso del problema económico cuando recién comenzaba la gestión de Cambiemos, y sin duda fueron ambiciosas. Por un lado, esa ambición servía para anclar las expectativas, pero por otro lado generaba también una enorme dificultad en su cumplimiento. Con respecto a la meta del 15, yo siempre ratifico que la meta es una meta, no es un pronóstico, es una forma de organizarnos dentro de nuestra política económica y donde el Banco Central tiene todo el apoyo del gobierno para aproximarse todo lo que pueda a ese objetivo. ¿Pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. María Iglesia, del diario El Cronista. Tengo dos cortitas. Una es cuánto de estos 73.250 millones de pesos son extranjeros, y la otra es qué valoración hacen de la tasa que se consiguió hoy, teniendo en cuenta que cuando se hizo el anuncio más temprano estaban 2,5 puntos por debajo. Bueno, ¿cuánto ha sido de extranjeros? No sabemos, porque es una licitación local, entonces entran a través de bancos locales. Entonces nosotros no podemos ver en realidad si son extranjeros o no. En cuanto a la tasa, te diría que debes tener algún dato erróneo, porque no, fue exactamente a los precios de mercado de estos bonos. Incluso fue al bid del mercado. Por ahí tenés alguna data vieja, pero no, fue exactamente a los precios de mercado, 19%, como digo, a 8 años, 20% a 5 años, que era la tasa a la que han estado cotizando estos bonos los dos últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias.